Y estamos en línea, como se los habíamos anunciado, con el doctor Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas. Doctor Rodríguez, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia. Bueno, doctor Ramón Alberto, hemos sabido que ya el presidente de la República pues ha firmado un decreto que fija las normas y los parámetros que llevará o que son necesarios para poder hablar de la implementación de las curules para la paz. Eh, ¿Qué nos puede decir usted en esencia trae ese decreto y cómo sería esa implementación o reglamentación que tienen esas 16 curules que, bueno, recordemos ahora mismo están pues en un especie de limbo por ahora, en la medida en que la Corte Constitucional no ha dado su última palabra en la revisión de constitucionalidad que le asiste al acto legislativo que por virtud del fast track ya no es posterior, sino que en este caso fue previo a su entrada en vigencia en la Constitución. Pero, ¿qué podemos decir de esa reglamentación? En esencia, ¿cuáles son los puntos clave que trae ese decreto? Gracias, Demar. Un saludo nuevamente a la audiencia. Y efectivamente, a través del decreto 1207 del 5 de octubre, lo que busca este decreto es darle la reglamentación al acto legislativo 002, donde se le dan las condiciones para que puedan participar las víctimas en el proceso electoral hacia esas 16 curules. Allí está plasmado pues la reglamentación desde el momento de definir quiénes serían los candidatos y es darle desarrollo. Principalmente es darle desarrollo al acto legislativo 02, todo va en cumplimiento al acto legislativo. Lo único pues hay que colocar unos parámetros con el proceso de las elecciones y buscando siempre blindar y que de verdad las genuinas víctimas del conflicto lleguen allí a estas 16 curules. También pues tiene todo el proceso de qué organizaciones son las que postulan los candidatos, pero también nos dan una gran responsabilidad a nosotros, Comunidad para las Víctimas, es la certificación. Por eso no estamos haciendo ese ejercicio también de reglamentar a través de una resolución cómo vamos a expedir la certificación que acredita que la persona que se va a presentar a estas curules de verdad es una víctima y está en el marco de la ley 1448 también y de sus decretos reglamentarios. Doctor Ramón, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle, el decreto presidencial pues hace una interpretación de una parte de la sentencia 150 de 2021, más específico creo que fue firmado en mayo, en donde más o menos se menciona que se prohíbe a los partidos tradicionales, entre esos incluidos a las FARC, en postular víctimas a estas curules. Sin embargo, pues existe una preocupación nacional de que pues estas curules que posiblemente serán en regiones o son o para personas que vienen de regiones o zonas rojas, pues haya una influencia por parte de los grupos guerrilleros en donde pues estas personas no puedan desarrollar su campaña electoral de manera libre y mucho menos después de ejercer su cargo, o inclusive, pues como usted ya nos está contando, hay unos filtros para impedir que pongan, digamos, una falsa víctima. ¿Qué más el gobierno o qué más ha propuesto el gobierno para poder prever esta situación? Porque es de grave preocupación. Bueno, Nicolás, ahí hemos estado haciendo un ejercicio con todo lo de las autoridades, en cabeza de la Procuraduría, de la Fiscalía General de la Nación también, del Consejo Nacional Electoral y firmamos un pacto para la transparencia, donde todos y cada uno de nosotros estamos pues con la responsabilidad de blindar el proceso, buscando eso, de que no lleguen los victimarios allí a estas curules y adicional a eso también que los partidos políticos tradicionales no tengan esa oportunidad de tener esa incidencia frente a estos candidatos. Y hemos estado también, de todas las entidades que hacemos parte de este sistema, articulando con el propósito de adelantar las jornadas pedagógicas en el territorio, acompañados de la MAP OEA, de organizaciones internacionales, con ese propósito principalmente de blindar el proceso y que las genuinas víctimas lleguen allí a estas 16 curules a exigirles a los victimarios la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ya muchos por ejemplo, en el caso de las distintas FARC ya ostentan curules allí. Lo que queremos es que de verdad las víctimas, esos 9.177.000 víctimas que están allí en el registro, tengan esta oportunidad a través de estas 16 curules, a través de estas 16 subregiones, tengan la oportunidad de elegir sus candidatos para estar allí representados y tengan esta oportunidad
de seguirle dándole cumplimiento a esta política pública de atención a víctimas. El decreto 1207 indica pues que los miembros de los grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de paz con el gobierno nacional o que se hubieran desmovilizado de manera individual en los últimos 20 años no van a poder presentarse como candidatos a las circunscripciones territoriales, transitorias especiales para la paz. Ese término de los 20 años, hemos sabido y hemos leído, está comprendido entre el 1 de diciembre de 1996 y el 1 de diciembre del 2016. Ahora bien, me queda la pregunta de si hubo desmovilizaciones o hubo, sí, sometimiento al Estado por parte de miembros de las FARC, un ejemplo, antes del 1996, entonces ellos, si logran acreditar que fue antes del 96, sí se pueden presentar como candidatos a la circunscripción especial de víctimas. Sí, ese es uno de los casos que hemos estado analizando, porque ya se ha presentado mucha casuística, casos de los miembros de las fuerzas militares también, que ha sonado mucho en estos días, cómo se pueden presentar en estos casos de miembros de grupos ilegales y especialmente esos que hayan estado firmando acuerdos con anterioridad. Y si cumple con los requisitos de los 20 años, pues estamos revisando que en cada uno de los filtros que tiene tanto registraduría como nosotros, Comunidad para las Víctimas, para poder expedir las certificaciones, pues que cumplan con los parámetros que están establecidos en el decreto 1207. Ahí hemos estado haciendo un filtro, hemos estado revisando, nos hemos estado asesorando de equipos jurídicos, de equipos de magistrados de cortes, donde nos han estado acompañando porque pues existe mucha casuística. Y frente a la casuística, pues también hay que revisar tanto la resolución de la registraduría, la 10.592, que también fue expedida el 28 de septiembre, como el decreto 1207 y nuestra resolución que ya está publicada, pero estamos esperando para ya volverla oficial frente ya específicamente la reglamentación frente a la expedición de la certificación como víctima. Doctor Ramón, yo le tenía otra pregunta porque pues ahorita que estamos en época electoral vemos que se están declarando alianzas y afectos y vemos que ya las FARC, el nuevo ahora nombrado Partido Comunes, pues se declaró o quiere o tiene intención de hacer parte del pacto histórico. Si las FARC se hace en una coalición, digamos, tendría influencia en proponer los candidatos para estas curules. Esto estaría prohibido aún así por el decreto y digamos que los filtros pues sirven para prever, pero pueda que se pase alguien, digamos que se pasa a alguien que no es víctima y queda electa en una de estas curules para la paz. ¿Hay algún proceso de destitución o algún proceso en la Procuraduría o en la Fiscalía o en el Consejo Nacional Electoral para poder bajar a esa persona que posiblemente en términos coloquiales se nos coló? Sí, es cierto. Frente a eso, pues hemos estado revisando y pues existen todas las sanciones, como existen aparte de la reglamentación para llegar a ser candidato para estas inscripciones especiales, más allá de ser víctima, pues también cumplir con toda la reglamentación como cualquier candidato para ser representante a la Cámara. También vienen las sanciones que ameritan y las sanciones pues están dadas tanto por Procuraduría para perder la pérdida de la investidura, perder todo el derecho a estar allí representando una curul, como todas las sanciones que tienen que ver con el Consejo Nacional Electoral. Entonces ahí hemos estado revisando frente específicamente a tanto los requisitos como cuáles serían las sanciones para las personas que lleguen en cierto momento a pesar de todos los filtros, porque ustedes saben que a pesar de que se coloquen todos los filtros pueden aparecer una persona que se llegue a presentar y que llegue a ostentar una curul de forma irregular, pues tendrá las sanciones de ley. Doctor Ramón, por último quisiera preguntarle, ¿ya ustedes tienen de alguna manera el calendario definido respecto de cuándo la Corte Constitucional se pudiera pronunciar sobre la constitucionalidad o no de ese acto legislativo que crea las 16 curules? Pues hasta ahora estamos esperando pues el pronunciamiento, pero el proceso continúa. Nosotros tenemos que darle cumplimiento al acto legislativo. Hemos venido como Gobierno Nacional dándole cumplimiento en los términos de la ley y en los términos que también nos establecieron, y por eso se hizo la expedición del decreto 1207 y seguimos en nuestro proceso de reglamentación y de articulación con todas las entidades para garantizar las elecciones mientras
Doctor Ramón Alberto Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que tiene usted otros compromisos ahora mismo. No le queremos trastocar la agenda. Le deseamos un feliz día y le agradecemos de verdad por habernos acompañado en la hora de la verdad. No, Demar y Nicolás, un saludo muy especial. Muy atentos porque esto es del día a día y frente a este tema que es tan importante, que es la representación de las víctimas allí, estaremos muy prestos a brindarles toda la información para que todas las víctimas y los colombianos conozcan cuáles son los avances en este proceso. Claro que sí. Un feliz día, doctor Ramón Alberto. Gracias, un abrazo para todos. 6:47 minutos.